Muy buenos días chicos, muy buenos días con todos, bienvenidos. Estamos esperando a que llegue un poquito más de gente, entonces vamos a empezar ya con la clase. Entonces, muy buenos días chicos con todos, bienvenidos a esta clase. Vamos a empezar con la parte de genética el día de hoy. Entonces chicos, buenos días con todos, mi nombre es Grace Uribe, para los que no me conocen, soy ingeniera en biotecnología, fui estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas Este. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, he dado clase de dominio científico durante 3 años, desde que empezó la prueba del ser bachiller en 2017, y es un placer poderles hoy dar la clase de genética. La clase de hoy es bastante interesante y es bastante importante. También tomaron algunas pruebas sobre este tema en la prueba de enero. Hoy también tenemos un ejercicio en base a la prueba de enero. Así que por favor tengan en cuenta las siguientes consideraciones. Tengan hojas para llevar apuntes, tengan lápiz y borrador. Aquí igual no necesitan calculadora para los ejercicios que vamos a hacer. Y busquen un lugar cómodo, chicos, que no tenga distracciones para que podamos empezar con la clase. Entonces chicos, hoy vamos a hablar sobre genética. Muy buenos días con todos. Entonces, primero chicos, el ADN es mi molécula de información. Para poder hablar de genética tenemos que tener muy en claro qué es el ADN. Entonces, el ADN es mi molécula de información genética. Recuerden esto. El ADN es más o menos como mi código de una computadora. Nosotros no vemos qué es lo que está pasando en el programa, pero vemos lo que estamos haciendo en el celular o en la computadora. Pero detrás de ese programa que nos permite ver y observar, hay muchas cosas detrás. Hay un código que va a decir, si el usuario hace esto, esto es lo que va a responder el programa. Lo mismo es mi ADN. No vemos qué es lo que pasa en el código, pero gracias a ese código tenemos proteínas que ejecutan la función del ADN. El ADN, chicos, básicamente está formado por un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. De esto está formado el ADN. A estas 3 moléculas que les acabo de señalar, que están aquí en rojo, se le conoce con el nombre de nucleótido, que es la unión de las 3 moléculas. Grupo fosfato, azúcar de 5 carbonos y base nitrogenada. La base nitrogenada, chicos, puede ser en el ADN de 4 clases, o podemos tener 4 bases nitrogenadas, que son adenina, que se le representa con la A, timina, que se le representa con la T, guanina, que se le representa con la G, y citosina, que se le representa con la T. Esas son mis 4 bases nitrogenadas. Y estas bases nitrogenadas se juntan para que el ADN tenga una doble hélice gracias a puentes de hidrógeno, que es un tipo de enlace bastante fuerte y está presente en la mayoría de moléculas biológicas y permiten esta unión para que el ADN tenga una doble hélice. Aquí podemos ver una imagen del ADN en grande y aquí veríamos cómo se ve más pequeño. Entonces esto es súper clave porque los genes, chicos, están formados a la final de ADN. Ahora chicos, como les digo, tenemos un grupo fosfato, el azúcar de 5 carbonos y mis bases nitrogenadas. La adenina y la timina son como pareja, siempre están juntas, son bases complementarias. Siempre se va a juntar adenina con timina y siempre se va a juntar guanina con citosina. Son mis bases complementarias. Claro, estoy repitiéndoles otra vez desde aquí las partes del ADN. Entonces, chicos, permítanme borro un ratito para volverles a repetir. El ADN, chicos, está formado de 3 partes fundamentales. Esas 3 partes van a formar un nucleótido. Primero tengo un fosfato libre, tengo un azúcar de 5 carbonos y voy a tener una base nitrogenada. Les voy a ampliar para que le podamos ver mejor. Entonces aquí podemos observarles más grandes.
les dejo un ratito para que puedan copiar esa estructura. Listo, chicos. Muy buena pregunta. Me están preguntando por el uracilo. El uracilo no es parte del ADN. El uracilo es parte del ARN. Y del ARN les voy a hablar en un momentito. Entonces, chicos, tenemos las tres partes del ADN, no se olviden. El azúcar libre, el fosfato libre, el azúcar de 5 carbonos y la base nitrogenada. Pero ustedes pueden ver que tenemos igual una doble cadena. Es porque el ADN se junta gracias a puentes de hidrógeno y forma una doble hélice. El ADN se junta gracias a puentes de hidrógeno y forma una doble hélice. Esto es otro nucleótido. Entonces, igual, tenemos la base nitrogenada, tenemos el azúcar de 5 carbonos y tenemos el grupo fosfato. Y siempre se van a juntar adenina con timina y guanina con citosina, que son mis bases complementarias. Eso sería lo más importante del ADN, chicos. Ahora, como les estoy diciendo, el ADN es mi guía, es mi código de instrucciones que me va a decir qué tengo que hacer. Pero acuérdense que como todo un buen jefe, el ADN no hace el trabajo. Cuando hay alguien, el ADN es el que se encarga de dirigir, pero el que hace el trabajo, el que ejecuta, es la proteína. Entonces, para que el ADN pueda enviarle la información y se convierta en una proteína en nuestras células, tenemos un mensajero. Este mensajero es el ARN. Entonces, tenemos 3 moléculas, 3 procesos, y eso es lo que al final me va a dar mi proteína. Súper importante. El ADN, que es mi molécula que tiene la información genética, se transcribe a ARN. Y el ARN, chicos, se traduce a una proteína. Para hacerme entender mejor, les voy a hacer una analogía con el idioma. Supongamos que yo tengo una palabra escrita en una computadora. Esta palabra. Hotel. Esa es la palabra que tiene el ADN escrita. Yo voy a transcribir de una computadora, le voy a pasar a mano. Entonces es transcripción porque estoy pasando la misma información, solo que le estoy pasando de un medio a otro medio. Entonces de hotel igual, le paso y es nuevamente un hotel. El momento que hago la traducción es como que le traduzco de un idioma a otro idioma. Digo, hotel y hotel en español y en inglés es lo mismo. Ya les voy a poner con otra palabra para que se entienda mejor. El momento que le traduzco a proteína es como que ya le traduzco a otro idioma, que puede ser inglés, por ejemplo, que sería hotel. Entonces, básicamente eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. Y una vez que le traduzco, es como que ya le doy un dibujo, ya le doy un aspecto, ya empiezo a que esta palabra ya tenga una forma y empiece a hacer sus funciones. Eso es lo que está pasando con nuestro ADN. Hagámosle con otra palabra para que se entienda mejor. Supongamos que tengo la palabra casa. En inglés es home. Esta palabra la tengo escrita en computadora. Lo primero que hago es pasarle la información a mano. Sigue siendo la misma palabra. Por eso es transcripción. Porque no estoy cambiando la palabra. Es la misma palabra, solo que le cambio de un medio digital a un medio físico. Y una vez que tengo home, ahí sí le traduzco. Del inglés le voy a traducir al español para que mi persona o la persona que necesita la información entienda la palabra. Entonces ahí sí ya le traduzco a casa. Y aparte de eso le doy un aspecto. Eso es lo que hace nuestro ADN, chicos. El ADN tiene el código genético y le pasa el mensaje al ARN. El ARN se encarga de llevar el mensaje para que se convierta en una proteína. Y a ese proceso, chicos, se le conoce como transcripción, porque no se olviden que de ADN a ARN paso la misma información, pero de ARN a proteína le traduzco, porque es como que ya le estoy cambiando de idioma. Y la proteína es el ejecutor, es el que se encarga de hacer cumplir todas las funciones que el ADN va a realizar. Supongamos, el ADN tiene la información para que ustedes tengan ojos negros.
Al final la proteína que va a tener, que les va a hacer tener los ojos negros es la que va a cumplir la información. El ADN tiene la información, la proteína cumple con la información. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí de pronto, chicos? Listo. Ahora, ¿el ARN de qué está formado? Porque ahí me preguntaban, ¿y el uracilo? Entonces, el ARN se parece mucho al ADN. La diferencia es que el ARN solo tiene una cadena, es solo una hélice. Esa es una de las principales diferencias. Tiene solo una hélice. Y aparte de eso, chicos, el ARN no tiene timina. El ARN tiene adenina, en vez de timina tiene uracilo, guanina y citosina. Aquí está el uracilo. La única cosa que cambia cuando paso la información de ADN a ARN es que en vez de timina se va a ir poniendo uracilo. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Entonces, no se olviden, el ADN se transcribe a ARN y el ARN se traduce a una proteína. Al proceso de transcripción, ustedes pueden ver que para transcribir lo que hace el ADN es abrir su doble hélice y después llega un mensajero que copia la información. Este mensajero que copia la información después se lleva esa información para que un ribosoma se encargue de fabricar la proteína. Y acuérdense que los ribosomas son organelos de la célula, que su función de hecho es fabricar proteínas. Aquí, chicos, le podemos ver a la imagen ya cómo pasa dentro de la célula. Acuérdense que normalmente voy a hablarles sobre células eucariotas, que son células que tienen núcleo definido. Entonces, en las células eucariotas, el ADN se encuentra dentro del núcleo. Está guardado dentro del núcleo. Si yo quiero pasarle la información, lo primero que hago es encontrar un gen. Y por eso la clase de hoy es de genética. Esta es la introducción para que entendamos qué es lo que vamos a copiar. Entonces encuentro un gen de interés. Ese gen de interés le copio la información, le transcribo de ADN a ARN. Acuérdense, transcripción es porque estoy copiando la misma información. Finalmente, este mensaje sale del núcleo. Y afuera del núcleo se encuentra con un ribosoma. El ribosoma es como mi máquina donde voy a hacer el trabajo. Entonces el ribosoma es el lugar donde empiezo a traducir. Acuérdense que traducir es porque ya le cambio de idioma para que mi cuerpo pueda entender. Y finalmente tenemos una proteína. Ahora, para que les parezca más interesante, chicos, aquí le podemos ver a la información visto desde un microscopio de electrones. Aquí podemos ver que tenemos mi hebra de ADN, el mensaje de ARN y finalmente cuerpos chiquitos como los ribosomas, que son los que están haciendo la proteína. Esta es una microscopía electrónica. Listo, chicos. Eso con respecto al ADN. Si tienen alguna pregunta del ADN, no se olviden realizarla. Estoy leyendo sus mensajes a través del chat. Ahora sí, vamos a empezar al fin con genética. Ahora ya vamos a hablar sobre genética. Primero, para poder entender genética, yo necesito saber unos conceptos bastante importantes. Normalmente saben decir algunas cosas, sabemos decirlas mal, saben decir, no, es que tienes genes diferentes. Y la verdad, chicos, es que todos los seres humanos tenemos los mismos genes. Ya vamos a ver qué es la diferencia, que porque uno tiene ojos verdes y otro tiene ojos azules o ojos negros. Pero sabemos a veces utilizar mal las palabras y como ya las usamos mal, a la final nos acostumbramos. Pero hoy vamos a aprender cómo usarlas de forma correcta, ¿no? Entonces, algunos conceptos importantes. Primero, el ADN, chicos, se guarda dentro del núcleo, pero no se guarda como un fragmento estirado, sino que se guarda compactado. Entonces, aquí podemos ver que tengo el ADN, que tengo mis genes, y esos genes después les voy a guardar de una forma compactada. Es más o menos como ustedes, imagínense que ustedes tienen un yoyo. Cuando ustedes le sacan al yoyo, le estiran, que les queda la cuerda estirada, pero cuando quieren guardarle no le guardan estirada la cuerda, sino que la envuelven. Lo mismo pasa en mi ADN. No le voy a tener
lo mismo pasa en mi ADN, chicos. No le voy a tener a mi cuerda estirada siempre, sino que le voy a tratar de envolver. Y cuando yo le envuelvo, ahí se llama cromosoma. Entonces el ADN cuando está empaquetado se va a llamar cromosoma. Toda la información genética que tenemos se va a guardar en forma de un cromosoma. Y esos cromosomas se van a guardar dentro del núcleo. Ahora sí vamos con los conceptos importantes, chicos. Primer concepto importante. ¿Qué es gen? El primer concepto importante es qué es un gen. Los genes, chicos, son fragmentos de ADN que contienen información para un carácter. Eso es un gen. En palabras de español, en el ADN tenemos mucha información. Hay información que nos sirve, de hecho se llama ADN basura. Hay información que solo me sirve para tener instrucciones para que el ADN se pueda copiar. Hay información que me sirve para que el ADN pueda fabricar ARN. Pero los genes tienen información para un carácter. O sea, los genes tienen la información para que ya se ejecute algo. Por ejemplo, el color de ojos se determina con un gen. El tipo de piel se determina con varios genes. Si va a tener cabello lacio o va a tener cabello choroso, depende del gen. Entonces el gen tiene información para un carácter. Esa es la diferencia entre ADN y genes. Genes a la final son fragmentos de ADN, pero son fragmentos de ADN que ya tienen información. Y esa información se va a transformar a la final en un carácter. Ahora, dentro de los cromosomas, este es un cromosoma, por ejemplo, tenemos muchas ubicaciones. Entonces, para poder determinar dónde está el gen dentro del cromosoma, a ese espacio se le llama locus. A la ubicación donde encuentro un gen dentro de un cromosoma se le llama locus. El plural, o sea, si hablo de muchas ubicaciones, ahí le voy a llamar loci. Entonces, ¿dónde está el gen dentro del cromosoma? O sea, tengo, por ejemplo, el cromosoma 1. Digo, quiero encontrar el gen número 7. ¿Dónde está ubicado? Entonces digo, está en la ubicación 5. Entonces, dentro del gen, dentro del cromosoma, yo puedo tener muchas ubicaciones. Puedo tener la ubicación 1, 2, 3, 4 o 5. Pero si yo quiero encontrar un gen específico, tengo que decir dónde está su locus. Acuérdense, locus es la ubicación de un gen dentro de un cromosoma. Y cuando tenemos variaciones, porque nadie se parece, ustedes son diferentes a sus papás, son diferentes a sus hermanos, se les parecen pero son diferentes, es porque siempre van a existir variaciones. Cuando tenemos variaciones, todos tenemos los mismos genes, pero cuando tenemos variaciones en los genes, a eso se le conoce como, súper importante, no se lo olviden, porque más adelante voy a estar hablando con esta palabra, alelo. Alelos son las variaciones que puede tener un gen. Entonces, si una persona tiene ojos negros, tiene un tipo de alelo. Es el mismo gen, pero es un diferente alelo. Si una persona tiene ojos verdes, es el mismo gen, pero tiene un diferente alelo. Y ahora, ¿por qué se dan esto de los alelos? Es porque, chicos, cuando copiamos la información, a veces el ADN... Denme un ratito, se está cargando. Chicos, cuando copiamos la información, a veces el ADN copia mal la información. El ADN se equivoca. Es como cuando ustedes van a copiar, están apurados y quieren copiar una prueba y en vez de poner el 7 ponen el 5. El ADN también se sabe equivocar. Cuando esto pasa, que el ADN dice home y estoy pasando la información y en vez de poner home pongo, chuta, no sé el significado de esa palabra, así que voy a poner hotel. En vez de home transcribí mal y puse otra cosa. Entonces la información ya no llega bien. Y en vez de tener la casa, tengo otra cosa muy distinta. A este paso donde el ADN se equivoca, porque la equivocación puede estar aquí, en el mismo ADN, se le conoce como mutación. Cuando el ADN se equivoca y pasa mal la información, a eso se le llama una mutación. Todos, absolutamente todos, tenemos mutaciones, chicos. Todos tenemos mutaciones. Solo que hay alguien que va a reparar nuestras mutaciones.
Dentro de nuestro mismo cuerpo tenemos proteínas que reparan las mutaciones, pero a veces esa mutación no se repara y la persona va a sufrir consecuencias. Hay mutaciones que son buenas, que vamos a ver en evolución. Hoy vamos a hablar sobre las mutaciones malas que causan enfermedades, por ejemplo, la anemia falciforme o la fibrosis quística o el albinismo. Pero esto se da porque el ADN se equivoca y eso causa una mutación. Listo, chicos. Estoy siempre pendiente de que la transmisión esté correcta para que no haya problemas de que estoy hablando y a veces me quedé hablando solita. Entonces, chicos, no se olviden, 3 conceptos importantes que hemos visto hasta hoy. Les voy a dejar anotando acá. Primer concepto importante, ¿qué es un gen? No se olviden, los genes son fragmentos de ADN que tienen información y esa información se va a convertir en un carácter. Otro concepto importante que vimos es locus. Locus es la ubicación que tiene el gen dentro de un cromosoma. También hablamos de qué es un cromosoma. No se olviden que el cromosoma es donde se guarda el ADN. Cromosoma es donde se guarda el ADN. El plural de locus es loci, por si acaso. Y por último, ¿qué son los alelos? Los alelos son variaciones que puede tener un gen. Esas 4 palabras son las que hemos visto hasta ahora. Sí, es una buena pregunta. ¿La trisomía 21 es una mutación? Sí, es una copia de un cromosoma extra. Normalmente, chicos, qué bueno que me preguntaron eso. Normalmente, chicos, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Deme un ratito que se me está pasando la presentación. Normalmente, chicos, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, como lo que podemos observar aquí. Cuando hay una trisomía es porque un cromosoma extra se copió de más. Y en vez de tener solo 23 pares, justo en el par 21 tenemos un cromosoma extra. Y eso provoca que las personas presenten una enfermedad que se conoce con el nombre de síndrome de Down. Hay muchas trisomías, vamos a hablar de ellas más adelante. La más popular, porque es la que más niños han nacido con esa trisomía, es la que causa el síndrome de Down. Ahora, chicos, para que quede más claro, nosotros no, acuérdense que les acabo de decir que tenemos 23 pares de cromosomas. Eso quiere decir que tenemos un par de un cromosoma, tenemos un cromosoma que viene del padre y vamos a tener otro cromosoma que va a venir de la madre. Entonces, un cromosoma que viene del padre y un cromosoma que viene de la madre. Cuando hablamos del mismo cromosoma, cuando hablamos del mismo par de cromosomas, a eso se le llama cromosoma homólogo. Sí, esta clase es un poquito es bastante interesante, pero tiene palabras complicadas, por eso lo primero que hago es darles qué significa cada palabra. Entonces, homólogo, homo significa igual, por eso es homólogo, porque están en el mismo par. Entonces, cromosomas homólogos, igual o parecido, ¿no? Cromosomas homólogos es porque tengo uno del padre y uno de la madre, y hablamos del mismo par. Acuérdense que tenemos 23 pares, supongamos que aquí digo, este es el par número 5. Supongamos, ¿no? Entonces, cuando digo el mismo par de cromosomas, ese es un cromosoma homólogo. Entonces, chicos, aquí podemos observar que los genes tienen su ubicación, ¿no? A eso se le llama locus cuando es una ubicación, loci cuando son varias ubicaciones. Y aquí viene lo más importante. Cuando tengo los mismos alelos, tanto en el padre como en la madre, ahí al gen se le dice que es homocigoto. Los mismos alelos en el mismo locus, a eso le damos homocigoto. Es decir, que si tenemos las mismas variaciones, ese es un gen homocigoto. Pero si tenemos diferentes alelos, aquí ustedes pueden ver, chicos, que tengo un color verde oscuro y un verde más clarito. Eso es para representar que tenemos diferentes alelos, diferentes variaciones. A eso se le conoce como heterocigoto.
Entonces, homocigoto son genes que tienen las mismas variaciones, genes que tienen los mismos alelos, y heterocigoto son genes que tienen diferentes alelos. Palabras súper importantes que no deben olvidar. Homocigoto, mismos alelos, en el mismo locus, en la misma ubicación para el mismo gen. Y heterocigoto son diferentes alelos. Heterocigoto, diferentes alelos. Listo, chicos. No se olviden, tenemos 23 pares de cromosomas. Nosotros los seres humanos, según el organismo que tengamos, esto va a variar. Plantas, insectos tienen unos más cromosomas, otros tienen menos cromosomas. Y las bacterias, por ejemplo, solo tienen un cromosoma circular, son más simples. Nosotros, los seres humanos, que es donde nos vamos a enfocar la clase de hoy, 23 pares de cromosomas. Al cromosoma X y Y, aunque no son iguales, se les considera homólogos porque los dos son cromosomas sexuales. ¿Cómo se dividen los cromosomas durante nuestra vida? Los cromosomas, chicos, se van a dividir en un proceso que se conoce con el nombre de meiosis. Los cromosomas se dividen durante este proceso que se da en los gametos sexuales. En este proceso se van a dividir los cromosomas. Entonces, hoy vamos a hablar un poco más a fondo también sobre qué es la meiosis. Aquí les voy a dejar un ratito para que puedan observar la información, o mejor les dejo acá por si acaso alguien esté interesado en copiar estos conceptos. Les voy a dar un minutito para que puedan copiar. Igual, si tienen cualquier pregunta, voy a estar pendiente. Listo, chicos, espero que hayan copiado esos conceptos, son bastante importantes. Me están preguntando, eso, justo quería esperar sus preguntas. Entonces, si puedo retroceder a esta diapositiva de acá, claro. No se olviden que estoy súper atenta. Me pidieron que retroceda esta diapositiva, tómenle una captura de pantalla. También aquí están los conceptos importantes, ¿no? También me están diciendo, profe, los cromosomas se dividen por meiosis, sí, y justo sobre esto voy a empezar a hablar, cómo se da la meiosis y cómo se dividen los cromosomas. También me están preguntando qué es un gameto, muy buena pregunta. Los gametos son células sexuales, son células que tienen la mitad de información genética. Todas las células de mi cuerpo, excepto las sexuales, tienen 23 pares de cromosomas, pero las sexuales solo tienen 23 cromosomas. Y ya les voy a hablar eso en un momento. Como estamos en transmisión en directo, no sé si puedan retroceder el video, pero igual cuando se acaba el video va a quedar grabado y ahí también van a poder ver toda la información. Listo, chicos. Sí, la prueba pusieron un ejercicio sobre un árbol genealógico
Ese sí, no sé si le alcancemos a ver hoy o le vemos la clase del miércoles, pero sí pusieron un ejercicio sobre genética, por eso estamos viendo genética un poquito más avanzado. Antes no habían puesto, en enero sí pusieron, y sí puede ser que les pongan también en esta prueba que viene. Listo, chicos. Eso entonces. Vamos a empezar a hablar sobre la meiosis. No se olviden, el ADN es mi molécula grande, ¿no? Lineal. Pero al ADN yo le voy a empaquetar. Cuando le empaqueto, a la final le convierto en un cromosoma. Aquí podemos ver el dibujo de un cromosoma visto en el microscopio de electrones. De hecho, el cromosoma ya es bastante grande, hasta se le puede ver con el microscopio óptico. Si alguien estuvo en un colegio donde hicieron prácticas de biología, no sé, ya depende de cada persona. En esas prácticas de biología, chicos, les hacían hacer que traigan una cebolla que tenga raíces y ahí les hacían ver el proceso de la meiosis. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad, sino si alguien va a seguir carreras referentes a medicina en los laboratorios de biología celular, les hacen también ver la meiosis. Entonces les voy a ampliar para que le vean un poquito más grande cómo se le ve al microscopio de electrones. Esta coloración, chicos, es falsa. Cuando estén ustedes trabajando o si alguien trabaja con un microscopio de electrones, todo es a blanco y negro. Pero para que se vea más bonito le ponen una coloración falsa. No se olviden, el cromosoma le compacta al ADN para que toda la información del ADN pueda entrarme en mi célula. Eso como dato. Entonces, chicos, vamos a ver cómo se da la reproducción celular. Entonces, la reproducción súper rápido es más para hacerme entender cuando hablemos de enfermedades por daños en la meiosis, pero de ahí la reproducción celular puede ser de dos clases según la célula que tengamos. La reproducción celular puede ser por mitosis o puede ser por meiosis. Mitosis es cuando se van a reproducir células somáticas. Con células somáticas me refiero a todas las células del cuerpo, excepto todas las células somáticas, son todas las células de mi cuerpo, excepto los gametos. ¿Y cuáles son los gametos? El óvulo en mujeres y el espermatozoide en varones. Me están preguntando la diferencia entre gen recesivo y gen dominante. Sí, eso vamos a ver acabando reproducción celular. No sé si veamos la clase de hoy o la clase de mañana. Creo que sí alcanzamos a ver hoy. Y me preguntan si los temas que estamos recibiendo son del temario para ingresar a la universidad pública o para alguna universidad en específica. Son para ingresar a universidades públicas, chicos. Son para la prueba del CENACYT. Pero muchas veces los temarios se repiten. Por ejemplo, si alguien quiere recibir clases en la UDLA o en la San Francisco, le saben tomar también genética. Entonces, le sirve, es como que matan dos pájaros de un tiro, le sirve para las dos cosas. Si alguien va a aplicar a privadas, pero hoy estamos recibiendo, no se olviden, para la prueba del Ministerio de Educación que toma para universidades públicas. Entonces, ciclo celular son, como les digo, tenemos las dos reproducciones, ¿no? Mitosis y meiosis. Mitosis, que hablamos de células somáticas, todas las células de mi cuerpo, excepto los gametos. Los gametos en mujeres son óvulos y en hombres son espermatozoides. En células sexuales o gametos, ahí en cambio se da la meiosis. En células sexuales o gametos se da la meiosis. Y no se olviden que los gametos son óvulos en mujeres, espermatozoides en hombres. Como les digo, disculparán la letra, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Listo, chicos. Entonces, chicos, aquí podemos ver una imagen de mitosis del ciclo celular de una célula eucariota. Les voy a ampliar la imagen para que le vayamos viendo más detallada. Déjenme le amplio la imagen.
Entonces, chicos, primero, cuando hablamos del ciclo celular, la mayor parte del tiempo la célula no se está reproduciendo. La mayor parte del tiempo, ya les respondo a las preguntas. Acabo esta partecita. La mayor parte del tiempo, chicos, la célula no se está reproduciendo. La mayor parte del tiempo la célula está copiando su información. En una parte muy pequeñita, como ustedes pueden ver, primero tengo todo en amarillo, que es donde la célula se está copiando su información, y la parte solo que está en azul es cuando la célula se empieza a reproducir. A esa parte donde la célula se reproduce, ahí se le conoce como mitosis. Toda la parte en amarillo se conoce como interfase. La interfase, chicos, tiene tres puntos bien diferenciados. El G1, que es por grow, G1, crecimiento y diferenciación celular, S, que es por síntesis, y G2, que es por grow, otra vez, que es crecimiento, preparación y después mitosis. Ahora sí, chicos, sus preguntas, me están diciendo si les voy a ayudar con material. Sí, en la cajita de descripción podemos igual formar un grupo de WhatsApp donde les pueda ayudar con material para que puedan repasar. Igual sí quiero enviarles pruebas para que podamos, que todos los conocimientos no se queden solo en teoría, sino que ustedes también, el momento que responden preguntas de opción múltiple, puedan repasar. Acuérdense que cuando estamos viendo materias de biología y de química, porque también vamos a ver la parte de química, no solo es la teoría, sino es hacer los ejercicios. Si yo hago los ejercicios, ahí puedo decir que aprendí. Entonces sí voy a buscar la manera de ayudarles con material para que podamos repasar. Y la otra es por qué se dividen los cromosomas. Eso vamos a ver en un ratito cuando veamos los gametos, que cómo se van a dividir los cromosomas y por qué. Es muy buena pregunta. Gracias por lo de la voz. Entonces, chicos, ahorita estamos viendo mitosis. En meiosis vamos a ver por qué se dividen las células y por qué se dividen en dos, porque solo tengo la mitad de la información. Entonces, crecimiento y diferenciación celular, después tenemos síntesis y por último reparación. Todo esto no se olviden que se llama interfase. Ya cuando la célula entra a mitosis tenemos 4 fases. Anótenles para que no se olviden o háganle una captura de pantalla. Tenemos profase, metafase, anafase y telofase y citocinesis. Profase es cuando el ADN lo primero que hace es condensarse porque está distribuido de forma lineal. Se rompe el núcleo y los cromosomas se liberan. Todo esto pasa en la profase. Después los cromosomas, una vez que se liberan, migran al centro de la célula. Esto pasa en la metafase. Después los cromosomas se rompen en la mitad, se dividen y ahí pasamos a la anafase. Por último, la célula es como que se empieza a estrangular y se parte en dos. Ahí se da la telofase. Una vez que la célula se partió en dos, quedó con la mitad de información. Pero durante la interfase, la célula se dedica a copiar esa mitad de información para volverse una célula completa y que nuevamente empiece el ciclo. Como les digo, la fase G1 son fases donde la célula está copiando su información. Crece y copia su información. Hay células, y esto que dice de diferenciación, hay células que tienen una función específica. Por ejemplo, la célula de la neurona no es la misma que la célula que vamos a encontrar en mi corazón. Las células neuronales no son las mismas del corazón que las cardíacas. Entonces, aquí se da el crecimiento y la célula es como que coge su profesión y ya sabe a lo que se va a dedicar. Aquí empieza a copiar la información en la fase S y en la fase G2 se prepara para una nueva división. Ahora, chicos, algo interesante es que si alguno de estos procesos donde se está copiando la información está dañado, ahí es donde puede darse el famoso cáncer. Se ha visto que hay personas que tienen mutaciones que son más propensas a tener cáncer, que es porque tienen mutaciones con las células que reparan, porque durante todo este proceso hay alguien que está vigilando que todo esté bien. Pero hay veces que algo se dañó, no se reparó y una célula se equivocó en esta fase. Y ahí es lo que puede aparecer células cancerosas. Eso con respecto a las preguntas, chicos. Entonces vamos a ver mitosis. Y vamos a ver la diferencia entre mitosis y meiosis. Entonces, chicos, aquí tenemos una animación para que vean qué es lo que está pasando, tanto de mitosis como de meiosis. Denme un ratito, ya se cargó. Entonces, chicos, como les digo, las células cuando se reproducen por mitosis primero es una reproducción asexual. No hay intercambio de ADN,
y básicamente lo que está pasando es que solo estamos copiando la información. Esto se da siempre, en todos los seres humanos. De hecho, si ustedes piensan que nacimos siendo un bebé que apenas pesaba unas cuantas libras y ahora todos han de medir más de 1,50 por lo menos, y tienen muchas células más de las que tenían cuando eran bebés, eso sería gracias a la mitosis. La mitosis se da para reparar tejidos, se da para crecimiento. Entonces, chicos, como les estoy diciendo, la mitosis se da para reparar, se da para crecimiento y es solo copiar la información. De la célula madre voy a tener 2 células hijas idénticas. Me están preguntando, ¿la interfaz es lo primero que se realiza al iniciar la división celular? No, de hecho se divide la célula y empieza la interfase. Y de ahí otra vez es nuevamente el ciclo. Porque en la interfase la célula copia la información faltante. Acuérdense que al final del proceso me queda solo un cromosoma. Entonces durante la interfase ese cromosoma se vuelve a copiar. Entonces durante la interfase la célula se copia para que nuevamente la célula empiece una división. A la final, chicos, por eso podemos ver que es un ciclo. Entonces aquí, chicos, vemos una animación de lo que está pasando con la mitosis y les voy a ir explicando cada fase. Esperemos a que empiece desde el inicio la animación. Entonces lo primero que tenemos es la profase. En la profase los cromosomas se condensan y lo primero que pasa es que se rompe el núcleo. Después tenemos la metafase. En la metafase lo más importante es que los cromosomas se van a la mitad. Anafase, los cromosomas migran a los polos. Telofase, se vuelve a formar el núcleo, la célula se estrangula y se rompe en la mitad. Y ese proceso se repite una y otra vez. Ahora, chicos, imagínense que todo el tiempo se estuviera copiando la información. No acabaría nunca. Y ese sería un problema cuando queremos pasar la información de un ser a otro ser, o sea, cuando queremos tener descendencia. Entonces, imagínense que el papá tiene 23 pares de cromosomas y le paso 23 pares del papá y 23 pares de la mamá. El siguiente individuo tendría 46 y el siguiente tendría el doble y el siguiente tendría el doble, y eso podría generar muchas fallas. Entonces, para evitar ese problema, la naturaleza, no sé si alguien nos diseñó o la naturaleza lo hizo de esta manera tan espontánea y hermosa, pero para evitar ese problema dividimos la información. Para evitar ese problema existen los gametos, que es justo la pregunta que me hicieron, que ¿por qué se dividen los cromosomas? Y es para que cuando pasemos la información de un ser a otro no tengamos este problema de que tengamos un exceso de cromosomas. Y segundo, chicos, hay 2 tipos de reproducción, ¿no? En organismos grandes. La reproducción asexual, que es cuando solo creo clones, por ejemplo, las bacterias se hacen por reproducción asexual, y la reproducción sexual, que tiene una ventaja, nos permite evolucionar. Porque el momento que tenemos reproducción sexual tenemos intercambio de material genético y ese intercambio de material genético nos ha permitido tener muchas ventajas. Si ustedes se fijan, los seres que dominan la Tierra son los seres humanos, pero hay más seres que tengan reproducción sexual que seres que tienen reproducción asexual. Por ejemplo, las plantas que dominan la Tierra son plantas con reproducción sexual. Los seres que dominan la Tierra son animales con reproducción sexual, porque nos da esta ventaja, que podemos evolucionar. Entonces, en la reproducción sexual, para que no haya un exceso de información, tengo que partir en la mitad y ahí se forman los gametos. Los gametos tienen 2, se podría decir que es como que tienen 2 mitosis. Vamos a ver la animación en un ratito para que vean qué es lo que está pasando. Hasta eso, no ha habido más preguntas. Entonces, chicos, primero, la meiosis, que es la reproducción sexual, se da en una forma más evolucionada y necesito 2 individuos para la meiosis, porque voy a tener gametos con la mitad de información. Cada gameto o cada célula es sexual, solo tengo la mitad de información. A las células que tienen la mitad de información genética se les conoce con el nombre de haploides. Ahora vamos a ver qué pasa. Primero, las células se condensan y aquí, chicos, si ven que mis cromosomas están con colores cambiados. Aquí tenía solo color naranja y verde, acá tengo color naranja y verde y se mezcló. Primero tenemos igual la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La diferencia es que en la mitosis, una vez que llegamos a esto, hay una nueva división, se vuelve a dividir la célula. Entonces,
al final de una célula madre voy a tener 4 células hijas. Y estas 4 células hijas son haploides, solo tienen la mitad de información genética. Listo, chicos, entonces vamos a hacer una comparación entre mitosis y meiosis. ¿Para qué sirve cada una? Aquí les voy a dejar un ratito para que puedan hacer una captura de pantalla o para que puedan copiar. Les voy a dar un ratito de tiempo. Listo, chicos, espero que hayan copiado la información. Estaba igual pendiente de que hayan o no más preguntas, ¿no? Entonces, chicos, vamos a hacer la comparación entre los dos tipos de división que tenemos, la mitosis y la meiosis. División mitótica se da primero en células somáticas. No se olviden que células somáticas son todas las células de mi cuerpo, excepto las sexuales, o sea, excepto las que producen gametos. La división meiótica son todas las otras células que me faltaron, es decir, los gametos. Básicamente son, les voy a dejar anotando aquí, los óvulos y los espermatozoides. Entonces, básicamente son óvulo y espermatozoide. En seres humanos, ¿no? Espérenme un ratito que no me salió muy bonita esta letra. Entonces son óvulo y espermatozoide. Esos son los gametos. Todo lo demás es célula somática. Ahora, chicos, las células donde ocurre, no se olviden, somáticas y gametos. Mitosis en somáticas, meiosis en gametos. Algo súper importante, en la mitosis a la final tengo una célula diploide. Diploide significa que tengo dos, por eso es diploide. Significa que tengo dos pares de cromosomas. A las células diploides se les representa con 2N. Y es porque tengo 2 copias de cada tipo de cromosoma. A eso se le conoce como homólogo. No se olviden que tengo un cromosoma del padre y un cromosoma de la madre, por eso tengo pares homólogos. Haploide, chicos, en cambio, se da en meiosis. Haploide significa que tengo un cromosoma. Se le representa con la N. Solo voy a tener un miembro. Solo un par de cromosomas. O sea, no tengo los pares de cromosomas, tengo solo un cromosoma. ¿Cuántas células hijas salen de la mitosis? De la mitosis salen 2 hijas. De la meiosis, en cambio, salen 4 células hijas. Y ojo, tengo la mitad de información y aparte de eso se recombinó el ADN. Aquí hay entrecruzamiento o crossing over y ahí tenemos una recombinación del ADN. En cambio, en la mitosis son idénticas, son clones, son idénticas a la célula original. Por último, chicos, el número de divisiones celulares por duplicación del ADN, aquí solo tengo una división. En cambio acá, si vieron en la animación, tuvimos 2 divisiones, 2 veces lo mismo. ¿Cuál es la función de la mitosis? Sirve para desarrollo, sirve para crecimiento, sirve para reparación y mantener los tejidos y la reproducción asexual. Los gametos solo tienen una función, la reproducción sexual. Listo, chicos, espero que no haya preguntas, ¿no? Y si hay preguntas, me avisan nomás por el chat para estar pendiente. Una última vez, la animación. Mitosis es la que está aquí, que es la que podemos observar a este lado, y meiosis está acá. No se olviden, aquí tengo todo de un solo color porque no hay entrecruzamiento, mientras que en la meiosis hay entrecruzamiento de los cromosomas. Aquí tengo solo una célula, a la final la célula madre tiene 2 hijas idénticas
Acá la célula madre a la final va a tener 4 células hijas haploides. Listo, muchas gracias igual por el comentario de entendido. Ahora sí vamos a continuar. Antes de eso voy a ponerles qué pasa si es que está mal copiada la información. ¿Qué sucede cuando hay una falla en el ADN y la información se copió mal? Que es lo que me preguntaba. Déjenme le subo a esta tablita acá arriba nomás. Antes de hablar de herencia, vamos a ver qué pasa cuando la meiosis no sale bien. Entonces, chicos, la meiosis puede tener sus fallas, ¿no? Puede ser que la copia a veces no se dé de forma correcta. Que cuando yo estoy dividiendo los cromosomas, ojo, en la meiosis es donde podemos tener la falla, o sea que el cromosoma no se divida bien. A ese proceso, cuando falla la meiosis, se le conoce como no disyunción. O sea, significa que los cromosomas no se repartieron de la manera correcta, que cuando estaban repartiéndose los cromosomas, por alguna razón, todavía no se sabe exactamente por qué, solo hay factores de riesgo, pero por alguna razón el cromosoma no se dividió bien. Puede ser que se hayan ido menos cromosomas de los que tenía y que un óvulo me quede sin cromosoma, o puede ser que tenga más cromosomas de los que necesito, que un espermatozoide en vez de tener 2 cromosomas, en vez de tener un cromosoma, tenga 2. A eso se le conoce como no disyunción. Y hay bastantes enfermedades que pueden pasar cuando eso sucede, chicos. Ahorita les voy a explicar algunas de las enfermedades que se dan por este problema de no disyunción. Primero, tenemos, ¿qué pasa cuando no hay cromosoma sexual? Eso es lo primero que puede pasar, que no haya un cromosoma sexual. Ahí tenemos solo el cromosoma X y no tenemos ningún cromosoma, no hay otro X o no hay otra Y. Cuando eso sucede, chicos, tenemos una mujer que va a tener un síndrome que se conoce con el nombre de síndrome de Turner. Esta mujer tiene un problema de desarrollo. Eso es lo que le pasa cuando tiene el síndrome de Turner, va a tener un problema de desarrollo. Y lo que sucede también muchas veces, las mujeres que tienen síndrome de Turner son mujeres infértiles, son de talla baja y tienen problemas sobre todo cuando ya van a aparecer los caracteres secundarios. A veces las mujeres que tienen este síndrome no se dan cuenta de eso hasta que llega la adolescencia. Eso con respecto al síndrome de Turner. Ahora, ¿qué pasa si se copiaron 2 cromosomas? Si en vez de tener un cromosoma, tengo 2 cromosomas extras. Ahí va a salir una mujer triple X, que va a tener 3 cromosomas, se conoce como la trisomía la trisomía XXX. Cuando pasa esto de la trisomía XXX, la mujer igual es infértil, tiene problemas también cuando cuando aparece la adolescencia, es cuando empieza a tener problemas. La mayoría de las mujeres que tienen la trisomía X, de hecho, como les dije, no se dan cuenta hasta que quieren tener hijos y se dan cuenta que por un problema cromosómico son infértiles. Casi todas las mujeres, por lo regular, hay algunas en cambio que sí pueden tener hijos y tienen hijos normales. La trisomía XXX no es tan complicada y no genera muchos problemas. Ahora, cuando hablamos del XXY, este caso es súper interesante porque uno de los reyes de Inglaterra lo tuvo y por eso era infértil. Y acuérdense que cuando una persona tiene un reinado a su cargo tiene que tener hijos. Entonces fue bastante interesante el caso del síndrome Klinefelter. Se cree que uno de los reyes lo tuvo y por eso era infértil. Este en cambio se da en hombres. Cuando tenemos este tipo de comparación, XXY se da en hombres. Y estos hombres con síndrome de Klinefelter aproximadamente se da 1 de cada 1000 hombres que nacen con 2 cromosomas X y 1 Y. Casi todos van a llevar una vida normal, no van a saber que tienen un cromosoma extra. Algunos van a tener características sexuales secundarias mixtas, por ejemplo, hay el desarrollo parcial de mamas, también se les ensanchan las caderas
y tienen testículos pequeños. Y estos, como les digo, estos hombres son estériles por lo general. Hablando también, tenemos más síndromes, como les estaba indicando. Hay el síndrome de Jacob, donde en cambio tenemos X y Y, o sea, tengo 2 cromosomas Y. Esto también es un hombre. El síndrome que se llama aquí es el síndrome de Jacob. Se presenta más o menos en 1 de cada 1000 hombres, chicos, y sería de esperar que un cromosoma Y no haga tanto problema, ¿no? Pero sí marca bastante diferencia. Las personas o los hombres que tienen síndrome de Jacob tienen muy elevada la testosterona, entonces sufren de acné y son muy altos. Y algunos pueden ser fértiles y otros son infértiles. Tenemos también cuando hay problemas en los espermatozoides, cuando tenemos un cromosoma sexual defectuoso, por ejemplo, cuando no tenemos nada de parte de la madre. Acuérdense, síndrome de Turner. Este es súper triste porque se muere como embrión. El cromosoma X es súper importante. Si está relacionado con muchas funciones vitales. Si es que no se llega a copiar el cromosoma X, simplemente el embrión no nace. Como les dije, también hay la trisomía 21 en mujeres y el síndrome de Klinefelter. Todas esas son las cosas que puede tener. Jacob le llaman así por la persona que lo descubrió, que uno de los científicos se llamaba, el científico que lo descubrió tenía nombre de Jacob. Me están preguntando qué es un fenotipo. Esto vamos a hablar en un ratito, que vamos a ver herencia. Me están preguntando las cualidades físicas de un individuo. Como les dije, la mujer de síndrome de Turner lo que presenta es un poquito de estatura baja, no se puede desarrollar bien los caracteres secundarios. Muchas son estériles. La trisomía XXX no se dan cuenta que la tienen. Tener un cromosoma X extra no les causa mucho daño. Algunas son estériles, otras son fértiles. Tienen hijos normales y solo cuando se hace una prueba genética lo descubren. Por eso estos síndromes no son muy populares como el síndrome de Down, que si tenemos un par extra y ahí sí se le ve mucho que o sea, se nota la diferencia en la persona. El síndrome de Turner, por ejemplo, el caso donde falta el cromosoma X y muere el embrión, ahí ni siquiera llega a nacer el niño y la mujer no se da cuenta porque puede tener un aborto espontáneo. Eso, chicos, si tienen más preguntas me avisan nomás, estoy pendiente del chat. Eso con respecto a cromosomas. ¿Por qué no está aquí el síndrome de Down? Es porque el problema no se dio durante la meiosis. El síndrome de Down es un problema que se da cuando el óvulo empieza a desarrollarse y hace una copia extra en el par 21. Por eso no se encuentra en esta parte de aquí. Sin embargo, sí les voy a hablar un poquito porque el síndrome de Down es bastante conocido, ¿no? Se da normalmente el síndrome de Down 1 de cada 900 nacimientos y eso es bastante alto. O sea, comparen con los otros que les dije que era 1 de cada 1000 o 1 de cada 10.000, aquí es 1 de cada 900. El hijo hereda una copia más en el cromosoma 21 y por eso se llama síndrome de Down. Y chicos, los niños que tienen síndrome de Down tienen características físicas distintivas, tienen un tono muscular débil, tienen una boca pequeña que generalmente o parcialmente se mantiene abierta, tienen una forma peculiar en los párpados y a veces hay problemas de retraso mental. Pero en la actualidad muchas personas con síndrome de Down pueden desarrollarse perfectamente, llegan a edades adultas, antes no llegaban, ahora sí llegan a edades adultas y no tienen ninguna dificultad dentro de sus vidas. Los papás están pendientes y les cuidan, pero han podido superarse, que es lo importante. Y otra cosa más, chicos, generalmente se cree que uno de los factores de riesgo para que una mujer tenga o una pareja tenga un niño con síndrome de Down es cuando la mujer tiene al hijo ya en edades de adultas, por ejemplo de unos 50 años o más adelante. Entonces cuando las mujeres tienen hijos a edades bastante altas, o sea, 50 años sé que para nosotros no es mucho, pero biológicamente una mujer está preparada para tener hijos desde los 12, 13, 14 años. Entonces bastantes óvulos ya se fueron quemando durante toda su vida. Entonces cuando ya tiene 50 años se cree que los óvulos que quedan no son de muy buena calidad y que por eso puede ser que el niño tenga o nazca con síndrome de Down. Ojo, no todos, es solo un factor de riesgo y todavía no está claro por qué se da y esas son cosas que todavía se siguen estudiando.
Eso, chicos. Me preguntan si... ya, listo. Me preguntan a qué se deben estas malformaciones en el cuerpo de los individuos. Es porque un cromosoma extra puede afectar mucho la información que tenga la persona. Acuérdense que si el código está bien, el ADN manda la información al ARN y el ARN a la final le convierte en proteínas y no pasa nada. Pero cuando tengo información extra, el ARN no sabe qué copiar. Entonces muchas veces el código se copia mal y por eso el individuo presenta estos problemas, que pueden ser talla baja, que algunos son estériles, que el hombre pueda empezar a desarrollar mamas y ensancharse las caderas. Es porque tenemos un cromosoma adicional. Y ese cromosoma adicional es información extra que mi ADN no puede procesar. Entonces, como no puede procesar, nos da pequeños problemas. Entonces, aquí es todo justo. Tenemos lo que tenemos y estamos bien. Pero si tenemos extra, no es que, extra es bueno. Aquí el extra no es bueno. Aquí el extra puede causarme muchos problemas. El extra o la falta, ¿no? Me preguntan sobre el autismo. No saben. Si ustedes buscan en Google y ponen causas del autismo, no se sabe por qué se da. El autismo es una enfermedad que no se ha estudiado, bueno, sí se ha estudiado bastante, pero no saben cuál es la razón por la que un niño pueda desarrollar este síndrome. Y segundo, las vacunas. Si alguna vez alguien escuchó que las vacunas causan autismo, eso es completamente falso. Investigarán en internet, porque no quiero desviarme mucho del tema, pero investigarán en internet. Lo de las vacunas ya se desmintió. Las vacunas no causan autismo, chicos. Eso es súper importante que sepan y sí quería mencionarles. Pero hay bastante cosas que todavía no se saben, como por qué se da el autismo. Tal vez sea por el medio donde se desarrolló el niño. Esa es una de las teorías que saben tener. Ahora sí, chicos, vamos a hablar sobre herencia. Vamos a hablar sobre la herencia. Entonces, déjenme ver que ya se pase. Muy bien, ya se pasó la diapositiva. Qué buena pregunta. Sí, me olvidé de mencionarles. Cuando tenemos cromosomas sexuales, los cromosomas sexuales se representan con X y Y. X es el cromosoma que donan las mujeres el hombre y la mujer pueden solo el hombre puede donar el cromosoma Y. Las mujeres donan el cromosoma X, pero cuando tenemos XY hablamos de un hombre, y cuando tenemos XX en cambio se habla de una mujer. Entonces la combinación de estos cromosomas nos van a dar si es hombre o es mujer. Entonces XY representa hombre, XX representa mujer, que justo me preguntaron qué representa la Y. Listo, chicos. Igual vamos a hablar sobre herencia ligada al sexo y ahí les vuelvo a explicar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora sí vamos a empezar a hablar de los alelos. Arribita me preguntaron qué es eso de gen dominante y gen recesivo. Bueno, no gen, acuérdense, alelo dominante y alelo recesivo. Entonces, chicos, hay varios tipos de herencia. De hecho, la persona que estudió sobre herencia fue Gregorio Mendel. De él vamos a hablar en un ratito. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es esto: que cuando tenemos dos alelos iguales, los alelos pueden ser dominantes y recesivos. El dominante se refiere a que es un alelo que le gana, como que le enmascara las funciones del otro. Es como que la función que se va a ver es la del dominante, mientras que el recesivo no se le ve. Y aquí voy a activar un rato la cámara porque tenemos un montón de genes dominantes y recesivos y vamos a hacer algunas pruebas para ver qué tipos de genes tienen, chicos. Verán, primero hagan esto con las manos. Está muy bien, hagan esto con las manos y vean qué dedo les queda arriba, si les queda el dedo derecho o el dedo izquierdo. Si les queda el dedo izquierdo arriba es porque tienen gen dominante justo para ese carácter. En serio, poner esto con las manos es un tipo de gen dominante o gen recesivo. Si les queda el dedo derecho, en cambio, tienen gen recesivo. O sea, tienen genes recesivos. Igual, si han visto que hay personas que tienen hoyuelitos. Los que tienen hoyuelitos es gen dominante. Lo malo es que la mayoría de latinoamericanos no tenemos hoyuelos, entonces la mayoría no tenemos hoyuelos. Pero, por ejemplo, si alguno de ustedes se casa con una persona que tenga hoyuelos, sus hijos van a tener hoyuelos. El cabello rizado, por ejemplo, es gen dominante. El cabello liso es gen recesivo. Igual las personas que utilizan lentes,
vean a sus padres y lo más probable es que sus padres usen lentes. Es porque la miopía o el astigmatismo son genes dominantes. Y si ustedes usan lentes, lo más seguro es que sus hijos también vayan a usar lentes. ¿Qué más? Hay personas que pueden sacar la lengua y le pueden poner en forma de U. Yo no le puedo hacer eso, así que por eso no lo voy a hacer. Eso también es un gen dominante, por ejemplo, y así hay un montón de genes que cada persona puede tener. Entonces ahí me avisan que por el chat si tienen lo de la mano, gen dominante, o si tienen gen recesivo, ¿no? Eso, chicos. Entonces tenemos, como les dije, dos alelos. Tenemos dos alelos dominantes. Bueno, depende que tengamos, ¿no? Dos alelos iguales. No se olviden que dos alelos iguales se dice homocigoto. Dos alelos diferentes se dice heterocigoto. Dos alelos iguales es homocigoto. Pueden ser que sean dominantes, entonces les puedo decir homocigoto dominante. Por ejemplo, genotipo de tipo AA. Ahí tenemos, bueno, y me estaban preguntando también qué es genotipo y qué es fenotipo. Aquí les dejo explicado abajito qué significa cada una de estas cosas. Genotipo, chicos, es el conjunto de genes. Como nos decían en el colegio, genotipo es lo que no se ve. Son los genes que tenemos, acuérdense, es el código. Mientras que fenotipo es la información que se expresa, es lo que se puede ver. Entonces, genotipo es lo que no veo, es el conjunto de genes, mientras que fenotipo es lo que yo puedo ver. Me están saludando también, me están diciendo soy recesivo, soy dominante. Pero solo para ese gen, hay muchos genes en su cuerpo, así que nada que soy dominante en todo el cuerpo, no. Soy recesivo, soy dominante en ese gen de la mano. Y como les dije, si tienen hoyuelos, gen dominante para hoyuelos. Cabello liso, cabello lacio, igual son diferentes tipos de genes, ¿no? Genotipo es la combinación de alelos, no se olviden. Es la combinación, es el código que va a tener un organismo para un carácter. Mientras que fenotipo es la información que se va a expresar en el carácter. Entonces aquí les dice, dos alelos iguales, ambos dominantes, homocigoto dominante. Fenotipo, este es el genotipo, la combinación de genes, mientras que el fenotipo van a salirme semillas amarillas. Dos alelos diferentes, ahí se llama heterocigoto, el dominante le gana al recesivo. Igual voy a tener semillas amarillas, porque el dominante es el que se va a expresar. Dos alelos iguales, ambos recesivos, solo ahí me van a salir semillas verdes. Ojo, chicos, y no es que este gen desapareció, sino que se queda oculto. Puede salir muchas generaciones después. Por ejemplo, hay personas que los papás no tienen ojos verdes, pero el hijo nace con ojos verdes, y no significa que haya habido traición, sino que puede ser que algún familiar haya tenido ojos verdes y ese gen quedó enmascarado, y por ahí salió después el gen más adelante. Entonces eso sí puede pasar. Ahora, chicos, si dos padres tienen ojos verdes, el hijo de ley tiene que salir con ojos verdes. Eso vamos a ver en un ratito por qué. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todos me están diciendo si son dominantes o recesivos. Oye, ser recesivo no significa que, o sea, que tengan ese gen para recesivo, no significa que sea algo malo, ¿no? Entonces, chicos, tenemos primero la herencia de tipo dominante. Cuando hablamos de herencia de tipo dominante, hay varios tipos de herencia. La primera es la más popular, la que más hemos escuchado en colegio o escuela. La herencia de tipo dominante es donde un carácter le enmascara al otro, donde el dominante es el que se ve y el recesivo se oculta hasta que pueda aparecer más adelante. Entonces tenemos dos gametos producidos por un progenitor, por ejemplo. El que se va a ver es el dominante. Ahora, es súper importante, aquí ya empezamos a hablar un poco de lo que Mendel descubrió, de las leyes de Mendel. Una de las leyes de Mendel habla de la ley de segregación. Entonces esta partecita les dejo señalada para que puedan copiar, ¿no? Me dicen, ¿en qué caso podemos identificar que es heterocigota? No se sabe, a menos que sea una prueba genética. O podamos ver un árbol genealógico. En los árboles genealógicos ahí se puede saber si es heterocigota o no. Pero generalmente el gen está escondido. Entonces solo se sabe que es heterocigota en un árbol genealógico o cuando uno de los hijos aparece un carácter que no se había visto, que los papás no tienen.
Por ejemplo, puede ser que tengamos dos padres que tengan lentes y el hijo nace sano. Entonces ahí es que los papás han sido heterocigotos, porque si son homocigotos, el hijo va a nacer con lentes. Y eso solo se sabe cuando hacemos un árbol genealógico. Cuando hago el árbol genealógico, ahí veo qué características tuvieron los ancestros y ahí puedo determinar si es homocigoto o heterocigoto. De hecho, eso es lo que Mendel hizo para hacer sus pruebas genéticas. Entonces, chicos, esta partecita que les dejé señalado es la ley de segregación. Entonces, los pares de los alelos de los cromosomas homólogos, lo que dice la ley de segregación es que los pares de los alelos, acuérdense que alelos son variaciones que tiene un gen, ¿no? Los pares de los alelos de los cromosomas homólogos se separan unos de otros durante la meiosis. En español, ¿qué les dice ese párrafo? Que durante la meiosis se van a separar los cromosomas. Listo, eso es lo que dice la ley de segregación, que durante la meiosis se separan los cromosomas. Acuérdense que todos los organismos tenemos dos alelos para cada gen, uno que va a venir de la madre y otro que va a venir del padre. Si son dos alelos iguales, hablamos de homocigoto, y si son dos diferentes, heterocigoto. Si hablamos de herencia dominante, el dominante le puede enmascarar al recesivo. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Vamos con la siguiente diapositiva, entonces. Aquí podemos ver lo que les estaba hablando de herencia dominante. Como les digo, tenemos genotipo, el conjunto de genes. Fenotipo, en cambio, es lo que se expresa, lo que puedo ver. Aquí tenemos dos homocigotos, un dominante y un recesivo. Cuando son homocigotos, los dos expresan cada cual su propio fenotipo. Por ejemplo, aquí tenemos color amarillo y aquí tenemos color verde. Ahora, cuando es heterocigoto, no se olviden, el dominante es el que le gana al recesivo. Entonces, quien se expresa es el dominante. Y me queda entonces una semilla amarilla. Listo, chicos. Eso es herencia dominante. Ahora, para que lo entiendan un poquito mejor, voy a hablarles del experimento de Mendel, que trabajó con flores de chícharo, nosotros le conocemos como arveja, para poder descubrir todas estas leyes. Primero, Mendel era un monje que vivía en República Checa, en un monasterio de República Checa. Era bastante ordenado. Cuando sean biólogos, si es que alguno de ustedes va a ser biólogos o químicos, sean ordenados en sus ejercicios. Era bastante ordenado y él se dio cuenta empezó a hacer experimentos, empezó a autopolinizarles. La ventaja él tuvo una suerte bastante grande, porque él escogió una planta que tenía características de crecimiento rápido y que podía autopolinizarlo, o sea que él podía jugar con la fecundación. Entonces, cuando hablamos de generaciones, chicos, la primera generación, la generación de padres, se conoce como generación P. Lo que Mendel hizo es primero tener líneas puras. Obtuvo solo líneas puras de flores de chícharo. Una línea pura de flor morada y una línea pura de flor blanca. ¿Cómo se aseguró de que sean puras? Cruzándoles entre ellas hasta que solo me salgan o moradas o solo me salgan blancas. De hecho, para hacer todos estos experimentos de las leyes de Mendel y la genética, se demoró alrededor de 7 años. Entonces, ¿solo flores moradas o solo flores blancas? Como les digo, plantas de flores moradas de raza pura y plantas de flores de raza blanca. Cuando les cruzó, me sale la primera generación, a eso se le conoce como F1 o filial 1. ¿Cómo me doy cuenta cómo va a ser el cruzamiento? Vamos a verle aquí. Cuando se hace un cruzamiento, chicos, se utiliza el cuadrado de Punnett, que nos permite determinar o establecer las posibilidades de que me salgan los hijos de un color la flor o de otro color. Este cuadro se hace de la siguiente manera. Bueno, aquí está con dibujito y todo, pero acá le voy a hacer cuando ya empecemos a hacer ejercicios para que vean cómo se le hace de forma rápida. Tenemos flores moradas. A los genes dominantes se les representa con la letra P mayúscula. Pueden representarle con cualquier letra del alfabeto, pero genes dominantes se representan con letras mayúsculas. Genes recesivos, en cambio, se representan con letras minúsculas. Entonces tengo flores moradas, voy a representar con P mayúscula y me trazo mi cuadro, ¿no? P mayúscula.
A esta flor morada se le vuelve a autopolinizar. Acuérdense que aquí yo tenía dos líneas puras. Voy a hacer el cruce de las líneas puras primero. Le voy a hacer este lado. Tengo P mayúscula que se cruza con P mayúscula. Como son líneas puras, yo sé que son homocigotos los dos. Homocigoto dominante y voy a tener por el otro lado homocigoto recesivo. Cuando ustedes hagan ejercicios de genética se va a cruzar siempre uno de un cuadro de aquí con otro del cuadro de abajo, porque aquí es como que tengo el padre o la madre. Entonces acuérdense que recibo un cromosoma del padre y uno de la madre. Y en este cuadro de Punnett voy a determinar cuál es la posibilidad de obtener el hijo que me salga de una manera con unos alelos o con otros alelos. Entonces, P con P, esta es P minúscula. Le voy a poner un palito para que se vea que es P minúscula. Entonces, P mayúscula se junta con P minúscula. P mayúscula, estoy cogiendo el de acá arriba con el de un lado, P minúscula. P mayúscula con P minúscula, P mayúscula con P minúscula. Entonces, chicos, cuando yo ya tengo esto, yo ya puedo decir que todos los hijos, absolutamente todos los hijos van a ser flores con plantas moradas. ¿Por qué? Si ven que tengo un gen dominante y un gen recesivo, en todos los cruces, en todas las posibilidades. Entonces, el dominante, que es el morado, le va a enmascarar el recesivo. Pero no es que esta P minúscula, o sea, la flor blanca se perdió, sino que si yo vuelvo a hacer otra generación, ahí va a aparecer. Hagámosle ahora la segunda generación. En esta generación estoy autopolinizando una flor que tiene el fenotipo P mayúscula, el genotipo P mayúscula, P minúscula. Entonces voy a autopolinización es que le voy a polinizar con otra del mismo fenotipo. De hecho, con la misma del mismo genotipo. P mayúscula, P minúscula. Entonces tengo P mayúscula, P minúscula, que se cruza con otra P mayúscula, P minúscula. ¿Qué va a pasar aquí? Me va a quedar P mayúscula, P mayúscula, P mayúscula, P minúscula, P mayúscula, P minúscula, P mayúscula, P minúscula con P minúscula. No se olviden, tomo uno de arriba y uno de un lado. Y lo que me queda en ese cuadro es lo que estoy anotando, ¿no? P mayúscula, 2P. P mayúscula, P minúscula, P mayúscula, P minúscula. Así es como voy llenando el cuadro. Ahora, chicos, el momento que voy a expresar estos datos, los expreso de la siguiente manera. Cuando hablo de genotipo, porque aquí siempre se expresan dos datos, genotipo y fenotipo. Cuando hablo de genotipo, voy a decir que un cuarto o el 0,25% son homocigotas dominantes. Un cuarto es PP. Voy a decir que 2/4 o la mitad o que un medio, porque tengo este de aquí y este de acá, eso es la mitad, un medio, es P mayúscula, P minúscula, es decir, es heterocigoto. Y que otro cuarto es homocigoto recesivo. Eso es el genotipo, el conjunto de genes. Ahora, si yo digo el fenotipo, ustedes pueden ver que este de aquí, el primer cuadro, el segundo cuadro y el tercer cuadro, me va a salir morado, porque este es homocigoto dominante, sale morado, pero este es como es homocigoto, es heterocigoto dominante, el que se ve es el morado. Por eso cuando digo fenotipo, en este ejercicio, voy a decir que son 3 flores moradas y una blanca. Y aquí, chicos, ustedes pueden ver que no es que se haya perdido, sino que se quedó escondida la flor blanca. Y estas posibilidades no es que se ven solo si es que tengo 4 hijos, sino que Mendel hizo un montón de cruzamientos, porque estas proporciones se repiten en muchas generaciones, o sea, en muchos individuos. No es que, por ejemplo, supongamos, mi abuelito tuvo ojos verdes, yo quiero que mi hijo tenga ojos verdes y yo tengo ojos negros.
Entonces digo ya, el primer hijo me va a salir con ojos negros, el segundo con ojos negros, el tercero con ojos negros, el cuarto me tiene que salir con ojos verdes. No, no es así. Son posibilidades. Cada uno de estos lo que me indica es la probabilidad. Y ustedes ya saben que la probabilidad en matemáticas es el factor de que eso ocurra. Y eso es completamente al azar. O sea, no podemos determinar. En cada individuo la posibilidad de que salga una blanca, en este caso, en este cruzamiento, es el 0,25%. El 75% es que salgan morados. Entonces lo más probable es que tengamos, si cruzo una flor morada con otra flor morada que es heterocigota, lo más probable es que me salga el hijo con flor morada, porque la flor blanca es muy poco probable. Es cada embarazo igual. Si yo tengo ojos negros y mi abuelito tuvo ojos verdes, tal vez mi gen de ojos verdes esté oculto, y la posibilidad de que mi hijo tenga ojos verdes es solo 1 de 4. Entonces lo más probable es que el hijo salga con ojos negros que con ojos verdes. Todo esto son solo probabilidades. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Algo que de pronto quieran que les repita? Por favor, me avisan. Como hay un poquito de retraso en la transmisión, voy a esperar un ratito a ver si no hay preguntas. Igual les dejo un ratito también para que puedan copiar. Listo, chicos, entonces vamos a pasar. No solo hay, bueno, voy a hablarles. Ven, por eso espero un ratito para ver las preguntas. Dice, ¿cuál va primero en el cuadro de doble entrada? ¿Lo de arriba o lo de abajo? Cualquiera. Ustedes pueden poner aquí lo de la madre o lo del padre. Ya depende de cada uno, porque al final el orden de los factores no les va a afectar. Por convención, lo que sí pongo primero es lo dominante, cuando ya estoy hablando de los genes, y después el recesivo. Pero de ahí los genes que ponga aquí arriba o aquí abajo, si yo les cambio de lado, no me afecta. Listo, ¿alguna pregunta más? Qué chévere ese comentario que me dicen, me encantó, me dan ánimos así. Listo, chicos, ahora vamos con la siguiente parte. Hay otra ley. La primera ley, acuérdense, que es... Ay, me están poniendo rojita. La primera ley, que es ley de segregación, que dice que los pares de alelos se reparten por igual. No se olviden, en la meiosis los pares se reparten por igual. Esa es la primera ley, ténganla en mente. Pero hay más leyes. Mendel no solo pudo estudiar esta ley, sino que también estudió la ley de distribución independiente. Chicos, no solo heredamos un gen, heredamos muchos genes. Entonces, como heredamos muchos genes, estos se van a distribuir de forma independiente. No les voy a explicar cómo hacer ese cruce porque no he visto que lo tomen en la prueba, pero sí quería mencionarles la ley. Ese cruce ya es mucho más complejo. En la prueba he visto que han tomado cruces bastante fáciles, pero este cruce es bastante complejo. Solo quiero que lo tengan en mente, que si yo voy a distribuir genes, se distribuyen de forma independiente. Si ustedes pueden ver aquí, ya tengo muchas más combinaciones porque tengo dos combinaciones de genes. Pero siempre los genes, no se olviden, se distribuyen de manera independiente. Los rasgos múltiples se heredan de forma independiente siempre que los alelos del gen estén separados. Porque hay genes que están juntos y que se distribuyen juntos. Pero Mendel, cuando estudió solo genes que estaban separados. Eso, chicos, no se olviden que los genes se distribuyen de manera independiente. Por ejemplo, acuérdense que ustedes no solo tienen un rasgo, tienen muchos rasgos. Entonces van a tener un rasgo de cabello rizado y su piel va a ser de color blanca, por ejemplo. Esos genes se distribuyen de manera independiente. Puede ser que haya una persona que tenga cabello liso, que es un gen recesivo, y tenga ojos negros.
es porque los genes se distribuyen de manera independiente. Pero esos cruces ya son mucho más complejos y no he visto que les tomen en la prueba, por eso no les voy a explicar el día de hoy. Sin embargo, si es que llega información de que va a haber algún cambio, igual les estaré avisando. Eso, chicos, la primera ley, que los genes se distribuyen, la ley de segregación, que se distribuye un cromosoma durante la meiosis, y la segunda ley, que cada cromosoma tiene genes independientes, siempre que estos genes estén distribuidos de forma separada. Hay excepciones, porque hay genes que están muy pegados y se distribuyen juntos, pero la mayoría de genes se distribuyen de forma separada. Listo, chicos, vamos con la siguiente diapositiva. Ahora, la que más conocemos es la herencia dominante, pero hay otros tipos de herencia. También hay herencia intermedia y también hay herencia codominante. Intermedia es, por ejemplo, en el caso del color de las rosas. Hay algunas rosas que si tú le combinas una rosa roja, por ejemplo, con una blanca, no te sale ni roja ni blanca, sino que aparece un nuevo color. Sale un color rosado. Entonces esa es una herencia intermedia, porque tengo un genotipo para rojo y me sale flor roja. Tengo genes para blanco y me sale flor blanca. El momento que les cruzo o que tengo el heterocigoto, no me sale un color u otro. A ese se le conoce como herencia intermedia, porque voy a tener una flor rosada. Entonces, cuando aparecen nuevos colores, eso es una herencia intermedia. Se hace el mismo cuadro, pero la diferencia es que al momento de expresarle me van a salir diferentes genotipos. De esto creo que hemos de hacer ejercicios la siguiente clase de estos tipos de herencias. Solo les voy a dejar explicando la introducción el día de hoy. Codominante recesivo, chicos. Ahí, en cambio, también hay la herencia de codominante. Codominante es que los dos genes se van a expresar. Aquí sale un nuevo color. Les voy a dejar poniendo aquí. Herencia intermedia es porque sale un nuevo fenotipo. Entonces aquí tenemos un nuevo fenotipo. En codominante recesivo, en cambio, tenemos un nuevo fenotipo, pero es porque se expresan los dos genes. Entonces aquí se expresan los dos genes. Aquí se expresan los dos genes. Entonces, chicos, ¿cómo se da esto? Supongamos que tengo un genotipo para tener cabello largo en las gallinas. Y por acá tengo un genotipo para tener cabello rizado. La codominante, la gallina me sale con cabello rizado y largo al mismo tiempo. Eso es que se expresan los dos genes. Y para entenderle mejor, chicos, esto se da en el tipo de sangre. En el tipo de sangre tenemos un codominante que es el AB. Se expresan los dos genes, tanto el A como el B. En el tipo de sangre, igual no se olvidarán, la mayoría, todos los O, yo soy tipo de sangre O, somos recesivas. Si por ejemplo se cruzan dos padres que tienen tipo de sangre O, el hijo de ley tiene que salir con sangre O, porque los dos son recesivos. Y si el hijo no sale con sangre O, ahí sí pueden decir que hubo traición de por medio. Pero si un papá tiene sangre A o sangre B, ahí sí el hijo puede nacer con sangre A o B o con sangre O. En el caso de sangre AB, el hijo puede salir con sangre A o con sangre B, nunca con sangre O. De hecho, antes de que haya esto de genética, de las pruebas de paternidad con ADN, se utilizaba mucho los tipos de sangre para saber si eran hijos o no eran los hijos, antes de que haya las pruebas genéticas. Entonces, chicos, creo que si nos alcanza el tiempito para hacer un ejercicio, me parece que sí. Voy a hacerles un cruzamiento con herencia intermedia para que le entiendan mejor. Acá está el ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio ya para acabar. Voy a ampliarles. Voy a darles un ratito para que le copien, para que le lean. Y hacemos el ejercicio para que vean cómo se realiza un ejercicio de genética. Por favor, háganle captura de pantalla, copien los datos, tienen un minutito y voy de ahí a resolver. Si alguien ya puede resolverle mejor, me avisa las respuestas por el chat.
Listo chicos, entonces vamos a hacer el ejercicio. Voy a reducirle la pantalla, les di un ratito de tiempo para que le puedan ver y le puedan copiar. Y ahorita sí vamos a empezar con el ejercicio. Primero chicos, para hacer ejercicios tengo que sacar datos. Si yo no tengo datos no puedo hacer ejercicio, y eso va para química, va para física, va para matemática. Entonces tienen que tener una buena capacidad de poder pasar del lenguaje escrito a un lenguaje más científico, más de datos. Dice, en ciertas reses el color de pelaje puede ser rojo, homocigoto R1, R1. Entonces voy a empezar a sacar el dato. R1, R1. Y yo sé que ese es pelaje rojo. Entonces le apunto que este es mi pelaje de color rojo. Y puede ser blanco, R2, R2, y me dice que este va a ser pelaje de color blanco. Por último me dice que hay un nuevo fenotipo, ruano. Si ven que no digo o rojo o blanco, sino que el nuevo fenotipo es ruano, entonces yo sé que esta es una herencia intermedia porque me está saliendo un pelaje mixto. O puede ser codominante o intermedia, ruano, pero pongamos en el mismo orden. También hay el fenotipo ruano que es R1, R2, y este es un nuevo fenotipo que sale un pelaje de color ruano. Entonces chicos, dice A. Creo que hemos de alcanzar ahorita a hacer solo la parte A. La parte B les dejo a ustedes para que hagan, y la siguiente clase empezamos justo con la parte B. Entonces dice A. Cuando un toro rojo se aparea con una vaca blanca, entonces hago mi cuadro de Punnett. Entonces aquí voy a ponerle lo del toro rojo. Como me dice que es toro rojo, voy a ponerle R1, R1. Y se aparea con una vaca blanca. La vaca blanca en cambio es R2, R2. ¿Qué genotipos y qué fenotipos de los descendientes se obtienen? Entonces lo primero que hagan cuando les pidan este tipo de ejercicios es hacer el cuadro de Punnett. Hay otra forma que es también teniéndole R1, R1, que se multiplica o que se cruza con R2, R2, que es como que aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación. También pueden hacerle de esta manera. Yo la verdad prefiero el cuadro de Punnett porque me sale más ordenadito. Entonces R1 se cruza con R2, R1 se cruza con R2, R1 cojo el de arriba con el de un lado, se cruza con R2, cojo el de arriba con el de un lado, R1 se cruza con R2. Y ahora chicos, lo importante es interpretar esto que me quedó. Para interpretar el fenotipo, para interpretar el genotipo está facilito. Si ven que todos son iguales, todos son R1, R2, R1, R2. Entonces yo puedo decir que el genotipo es 100% porque todos son iguales, 100% y son heterocigotos. Entonces son 100% heterocigotos, R1, R2. Ahora, el fenotipo, chicos, tengo que buscar en mis datos. R1, R2, ¿cuál es el fenotipo? Ruano. Entonces todos son 100% ruanos. La parte B, chicos, les dejo a ustedes para que puedan hacer en su casa. Y la siguiente clase empezaríamos justo haciendo un resumen y empezamos con... justo con el ejercicio. Esta parte B para que ustedes se queden pendientes. Listo chicos, ¿alguna pregunta que tengan? Ya es hora de irnos despidiendo de la clase de hoy. Para que tengan su momentito de descanso porque ya van a tener otra clase. Eso chicos, ¿alguna pregunta? No, el R2 sí, no hay ningún problema. Si es que ustedes le ponen R2, R2, les va a salir lo mismo, solo que con otro orden. Pero no hay ningún problema si es que el R2 le hubieran puesto acá. Van a ver que al final les sale lo mismo. Listo chicos, un gusto verles. Les veo de aquí el miércoles por la mañana. Mismo canal, misma hora creo. Chao chicos.